El camino de tierra roja subía en curvas estrechas, cortando el silencio de un pueblo olvidado por el tiempo. Allá arriba, donde los árboles se doblaban al viento y las nubes bajas rozaban el horizonte, había una casucha de madera agrietada que nadie quería ni mirar. Las tablas colgaban hacia un lado como costillas expuestas. El techo de zinc estaba torcido y oxidado, y la puerta del frente crujía sola cuando el viento soplaba fuerte. Los habitantes del pueblo decían que aquel lugar estaba maldito, que quien entrara allí no podría dormir, que había algo extraño en aquellas paredes, algo que alejaba cualquier esperanza de paz. Por eso la casucha permaneció vacía durante años, tragada por el monte, visitada apenas por gallinas flacas y por el silencio pesado de las tardes calientes. Pero esa tarde de cielo gris, una mujer apareció en la subida. Caminaba despacio, arrastrando una maleta vieja de cuero desgastado, con el asa remendada con mecate. Su cabello castaño estaba atado en un moño simple y su ropa era limpia, pero gastada por el tiempo y los lavados. Se detuvo frente a la casucha y se quedó ahí parada, observando la estructura torcida, las grietas en la madera, el piso de tierra que se veía a través de la puerta entreabierta. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban cansancio, un cansancio profundo de esos que se ven desde dentro, de tantas desilusiones, tantas promesas rotas, tantas veces en que la vida dijo no cuando ella pedía apenas un poco de misericordia. Respiró hondo, ajustó el asa de la maleta en el hombro y empujó la puerta. El crujido resonó por el valle. Abajo, en la tienda del pueblo, dos mujeres cuchicheaban entre sí. «Pobrecita, no sabe dónde está entrando». La otra movió la cabeza. «Nadie aguanta más de 3 noches ahí. Ya verá». Pero la mujer no escuchó. Entró, dejó la maleta en el piso de tablas sueltas y miró alrededor. El espacio era pequeño. Había una estufa de leña vieja en un rincón, una mesa de madera con una pata rota y una ventana sin vidrio que daba al monte. El techo tenía huecos por donde se veía el zinc. El olor era de moho, de abandono, de tiempo detenido. Pero ella no retrocedió, solo cerró los ojos y susurró bajito: «Si es aquí donde el Señor quiere que esté, entonces es aquí donde me quedaré». Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. La primera noche fue larga. Limpió el piso con un trapo viejo que encontró colgado en un clavo. Barrió las hojas secas que el viento había traído y encendió una vela que traía en la maleta. La luz temblorosa bailaba en las paredes, creando sombras que parecían moverse solas. Se sentó en el piso, recostada en la pared, y comió un pedazo de pan duro que había guardado. Afuera, el viento comenzó a soplar más fuerte. Los árboles gemían y el techo de zinc vibraba como un tambor distante. Jaló la cobija delgada sobre los hombros e intentó dormir, pero el sueño no venía. No por el ruido, sino por algo que sentía, pero no podía explicar. Era como si el lugar estuviera vivo, como si cada tabla, cada grieta, cada sombra guardara una historia que pedía ser escuchada. Durante el día, salía a buscar agua en la pila comunitaria a medio kilómetro de distancia. Las personas la miraban de reojo, pero nadie conversaba con ella. Solo una niña pequeña, de trenzas negras y ojos curiosos, preguntó: «¿La señora no tiene miedo de vivir allá arriba?». Ella sonrió, una sonrisa cansada, y respondió: «¿Miedo? Ya tuve de muchas cosas en la vida, hija. Ahora solo tengo fe». La niña no entendió, pero se quedó mirando mientras la mujer subía de vuelta a la casucha, cargando el balde pesado de agua. A medida que los días pasaban, la mujer comenzó a notar detalles extraños. A veces despertaba en medio de la noche y la puerta estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla trancado. A veces escuchaba pasos afuera, pero cuando iba a ver, no había nadie. Una vez encontró flores silvestres amarradas con mecate sobre la mesa, pero ella no las había cortado. Otra vez sintió un olor suave a lavanda en el aire, como si alguien hubiera pasado perfume por las paredes. No sabía si debía sentir miedo o consuelo, pero algo dentro de ella decía que aquel lugar no era malo, era solo incomprendido. Una tarde,
lluviosa, mientras reparaba una de las tablas sueltas del piso, escuchó un chasquido diferente. Quitó la tabla y vio que debajo había un espacio vacío. Metió la mano con cuidado y sacó un objeto envuelto en un trapo viejo. Era una cajita de madera pequeña y lisa, con bisagras oxidadas. La abrió despacio. Dentro había una fotografía amarillenta de una familia, un hombre, una mujer y 3 niños, todos sonriendo frente a aquella misma casucha, pero con aspecto cuidado, pintada de blanco, con flores. En la ventana, al reverso de la foto, una frase escrita a mano. Aquí Dios nos enseñó a amar. Sintió el corazón apretarse. Aquella casucha había sido un hogar, había sido amada, había sido escenario de risas, de oraciones, de vida. Guardó la foto con cariño y continuó buscando. Encontró cartas escritas con caligrafía delicada, narrando historias de fe y gratitud. Una decía: Señor, gracias por darnos este lugar cuando nadie más nos quiso. Aquí aprendimos que el valor de un hogar no está en las paredes, sino en el amor que habita dentro de él. Otra carta hablaba de un viajero enfermo que fue acogido allí y sanado. Otra de un niño que nació en una noche de tormenta y fue recibido con oraciones y canciones. La mujer leyó todo con los ojos llorosos. No estaba sola. Aquel lugar tenía historia, tenía alma, tenía propósito. Si esta historia te está impactando, escribe en los comentarios fe o milagro. Tu comentario es testimonio de que Dios sigue obrando hoy. Sigamos. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando las estrellas entre las nubes. Pensó en su propia vida, en los años en que confió en personas que la abandonaron, en la relación que prometió ser eterna y duró apenas una estación, en las promesas vacías, en las madrugadas de llanto, en las veces que pidió a Dios apenas una señal de que no estaba olvidada. Y ahora ahí estaba ella, en una casucha rechazada por todos, pero que cargaba en sus tablas viejas la marca de la presencia de Dios. Entendió, no fue por casualidad que llegó allí, no fue por desesperación, fue porque Dios tenía algo que mostrarle. Los días se volvieron semanas. Comenzó a cuidar de la casucha como si fuera un niño herido que necesitaba amor. Lavó las paredes, tapó los huecos del techo con pedazos de lona, plantó semillas de girasol alrededor de la puerta, limpió la mesa vieja, arregló la pata rota con un pedazo de madera que encontró en el monte. Poco a poco, el lugar fue cambiando. Ya no era un lugar de miedo, era un lugar de nuevo comienzo. Pero la transformación mayor sucedió una noche de tormenta. El viento aullaba como lobo herido y la lluvia caía tan fuerte que parecía querer derribar la casucha. Estaba acostada, temblando de frío, envuelta en la cobija delgada, cuando sintió un dolor agudo en el pecho. No era físico, era emocional, era el peso de todo lo que había cargado sola durante tantos años. Era la soledad, el abandono, la sensación de ser invisible para el mundo. Cayó de rodillas en el piso mojado y comenzó a llorar. Lloró fuerte, sin vergüenza, sin aguantar nada, y entre sollozos susurró: Señor, si este lugar es donde quieres verme, muéstrame por qué. Ya no aguanto cargar esto sola. Y entonces algo sucedió. La tormenta no paró, pero dentro de la casucha todo quedó silencioso. Una luz suave comenzó a llenar el espacio. No venía de vela, no venía de linterna, venía de ningún lugar y de todo lugar al mismo tiempo. Levantó los ojos todavía mojados de lágrimas y sintió algo que no sentía hacía años. Paz, una paz profunda, inexplicable, que no dependía de circunstancias, que no necesitaba respuestas, que simplemente era. Entendió. Dios estaba allí, siempre estuvo. Ella apenas no lo había percibido. En la mañana siguiente, cuando el sol nació entre las nubes, despertó con una sensación diferente. No era esperanza ciega, era certeza tranquila. Salió de la casucha y vio que el mundo parecía nuevo. Los pájaros cantaban con más alegría. El aire olía a tierra mojada
y esperanza, y en su corazón una voz suave susurraba: prepárate, porque te usaré de maneras que nunca imaginaste. No sabía exactamente qué significaba aquello, pero decidió confiar. Comenzó a orar más, a leer las cartas viejas con más atención, a escuchar lo que Dios quería decirle a través de aquel lugar. Y poco a poco entendió. Aquella casucha no era solo para ella, era refugio para los perdidos, era abrigo para los rechazados, era esperanza para los desesperados. La primera persona llegó una tarde. Era un hombre joven, tal vez de 25 años, con ropa sucia y ojos vacíos. Se paró frente a la casucha sin decir nada, solo miraba. La mujer salió y preguntó: ¿necesitas algo, hijo? Él bajó la mirada. Necesito un lugar para dormir, solo por esta noche. Prometo irme mañana. Ella sonrió. Entra, y no hace falta promesas. Aquí puedes quedarte el tiempo que necesites. El hombre entró con desconfianza, como animal herido acostumbrado a ser rechazado. Ella le dio comida, frijoles con tortillas, agua fresca. Él comió en silencio, con lágrimas cayendo en el plato. Cuando terminó, susurró: hace 3 días que no comía. ¿Por qué?, preguntó ella con ternura. Porque nadie me quiere dar trabajo, porque todos me miran y ven solo un fracasado. La mujer se sentó junto a él. Yo no veo fracasado, veo hijo de Dios que está pasando por valle oscuro. Pero valles no duran para siempre, siempre hay montaña del otro lado. Esa noche el hombre durmió en un rincón de la casucha, envuelto en cobija que ella le dio, y por primera vez en semanas durmió en paz. Días después llegó otra persona, después otra y otra. Personas que la vida había rechazado, que la sociedad había descartado, que Dios no había olvidado. La mujer las recibía a todas con mismo amor, compartía lo poco que tenía, oraba con ellas, escuchaba sus historias, y cada una que pasaba por allí salía diferente, no siempre con soluciones inmediatas, pero siempre con esperanza renovada. Un día llegó una joven embarazada. Tenía apenas 19 años. Había sido echada de casa por padres que no aceptaron su embarazo. Estaba desesperada, pensando en abortar porque no veía otra salida. La mujer la recibió, la abrazó fuerte y dijo: esa vida dentro de ti es regalo de Dios, y no estás sola. Aquí cuidaremos de ti. La joven se quedó. Meses pasaron. La mujer cuidó de ella como madre, le enseñó a coser, a cocinar, a orar, y cuando bebé nació, fue en aquella casucha, con parteras del pueblo que vinieron a ayudar. Era niña, perfecta, hermosa, y cuando la madre la cargó por primera vez, lloró, no de tristeza, de gratitud. Gracias, dijo mirando a la mujer. Gracias por salvar nuestras vidas. La mujer sonrió. Yo no salvé nada, fue Dios, siempre es Dios. Historias como esas se multiplicaron. La casucha se volvió refugio conocido. Personas venían de pueblos vecinos buscando ayuda. Algunas se quedaban días, otras semanas, algunas solo pasaban una noche, pero todas salían tocadas, porque en aquel lugar tan simple, tan pobre, tan rechazado, Dios hacía milagros. Hubo el hombre que llegó con manos temblorosas, destruido por alcohol. La mujer lo recibió sin juzgar, le dio comida, ropa limpia, dignidad. Oró con él todas las noches, y poco a poco el hombre comenzó a sanar, no solo físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Meses después, partió. Pero antes de irse, abrazó a la mujer y dijo: usted me devolvió vida. Voy a reconstruir relación con mi familia. Voy a ser hombre que debí ser desde inicio. Hubo la anciana que llegó enferma, abandonada por hijos. La mujer cuidó de ella con paciencia infinita. Le daba comida en la boca, le cambiaba ropa, le cantaba canciones, y la anciana, que había perdido fe en humanidad, redescubrió que todavía existía bondad en mundo. Cuando murió, murió en paz, sabiendo que fue amada hasta el final. Hubo el niño que llegó solo, perdido, asustado. Padres habían muerto en accidente, no tenía a nadie. La mujer lo acogió, le dio cariño que faltaba, le enseñó sobre Dios. Y, cuando familia distante finalmente lo encontró, el niño no quería irse. Quiero quedarme con ella, lloraba. Ella me ama. La familia entendió, y aunque llevaron al niño, volvían frecuentemente, y la conexión que se creó nunca se rompió. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de duda,
momentos en que dinero se acabó, en que comida estaba escasa, en que la mujer se preguntó si podría continuar. Hubo noches en que lloró de cansancio, pidiendo a Dios apenas fuerzas para un día más. Y cada vez que pensaba en desistir, algo sucedía. Una donación inesperada, un vecino trayendo alimentos, una persona ofreciendo ayuda sin ella haber pedido. Y entendía, Dios estaba en control, siempre estuvo y siempre estaría. Una de esas noches difíciles sucedió en medio de invierno riguroso. El frío era intenso y la casucha, aun con todos los arreglos, no podía retener calor. Había 3 personas albergadas esa noche, una joven con fiebre alta, un anciano con tos persistente y un niño pequeño que había sido abandonado en orilla del camino. La mujer intentó mantener a todos abrigados, pero el frío era implacable. Se arrodilló en el piso y oró. Señor, sé que estás en control, pero estas personas necesitan calor. No sé qué hacer. Por favor, muéstrame el camino. Y entonces se escuchó golpe en puerta. Era mitad de noche y nadie acostumbraba subir hasta la casucha a esa hora. Abrió la puerta y vio hombre que nunca había visto antes. Cargaba gran bulto en espalda. Escuché que necesitan cobijas, dijo. La mujer quedó sin palabras. Él entró, dejó el bulto en piso y lo abrió. Dentro había cobijas gruesas, nuevas, suficientes para todos. ¿De dónde trajiste esto?, preguntó ella. Él sonrió. No importa. Lo importante es que llegaron a tiempo exacto, y antes de que pudiera agradecer, ya estaba saliendo por puerta. Corrió tras él, pero cuando llegó afuera, no había nadie. El hombre había desaparecido en oscuridad de noche. Volvió adentro, miró las cobijas y entendió. No era solo hombre, era mensajero, era mano de Dios, proveyendo exactamente lo necesario en momento exacto. Cubrió cada persona con cuidado y todos durmieron abrigados esa noche. Historias como esa se volvieron comunes. Provisiones que llegaban sin explicación, personas que aparecían exactamente cuando eran necesarias, curaciones que medicina no podía explicar. La casucha se volvió lugar donde natural y sobrenatural se encontraban, donde cielo tocaba tierra, donde Dios se hacía presente de maneras tangibles y reales. Y la mujer maduró en fe, maduró en amor, maduró en sabiduría, aprendió a confiar aunque no entendiera, aprendió a amar aunque fuera difícil, aprendió a perdonar aunque doliera, y más importante, aprendió que propósito de vida no está en acumular cosas, sino en ser instrumento en manos de Dios. Cierto día, mientras barría piso de casucha, niña pequeña entró corriendo y dijo: «Tía, hay señora abajo que quiere hablar con usted». La mujer bajó el camino y encontró señora elegante, de cabello grisáceo, esperando bajo árbol. La señora sonrió al verla. «Usted no me conoce», dijo, «pero yo la conozco. Mi nieta me contó sobre este lugar, sobre lo que hace aquí. Vine porque quiero ayudar». La mujer quedó sorprendida. La señora continuó: «Tengo recursos. Puedo traer materiales para reformar esta casucha. Puedo traer alimentos, ropa, medicinas. Pero solo lo haré si promete una cosa: que no cambiará quién es, que seguirá haciendo esto por amor, no por obligación». La mujer tomó manos de señora y dijo: «Prometo». Y desde ese día trabajo de casucha ganó nuevo aliento. Estructura fue reformada, pero mantuvo carácter simple. Llegaron más alimentos, más cobijas, más recursos, pero esencia permaneció igual. Amor incondicional, fe inquebrantable y presencia constante de Dios. Años pasaron. La casucha continuó siendo refugio para perdidos, abrigo para rechazados, esperanza para desesperados, y la mujer continuó siendo instrumento en manos de Dios. Envejeció allí, pero no en vano. Cada arruga en rostro contaba historia de amor. Cada cabello blanco era testimonio de vida vivida con propósito. Y entonces, una tarde tranquila de otoño, mientras estaba sentada afuera de casucha, observando hojas caer de árboles, sintió presencia a su lado. Se volteó y vio hombre de vestiduras simples, con ojos bondadosos y sonrisa serena. No lo conocía, pero al mismo tiempo sentía como si lo conociera desde siempre. Él se sentó a su lado y dijo:
Hiciste bien, hija, muy bien. Lágrimas rodaron por rostro de ella. No necesitaba preguntar quién era, sabía. En fondo de corazón, siempre supo. Gracias por elegirme, susurró. Gracias por usarme, aunque sea tan imperfecta. Él sonrió. Fue exactamente por eso que te elegí, porque entendiste que no se trata de ser perfecta, sino de estar disponible. Cuando parpadeó, él ya no estaba allí, pero paz que dejó permaneció, y en ese instante comprendió que nada había sido casualidad, que cada lágrima derramada, cada noche fría, cada momento de soledad y duda, todo formaba parte del plan perfecto de Dios, porque cuando hombre cierra puertas, Dios abre caminos que nadie imaginaba existir, y donde mundo ve ruina, abandono e imposibilidad, cielo ve milagro, propósito y gloria eterna. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un me gusta y comenta milagro para que sepamos que llegaste hasta aquí. Este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor nos ayuda a llevar estos testimonios a más personas que necesitan esperanza. Hoy, en 2025, aquella casucha sigue de pie. Ya no es solo refugio temporal, se convirtió en casa permanente de esperanza. La mujer, ahora anciana de 78 años, todavía vive allí. Ya no puede hacer trabajo físico pesado como antes, pero su presencia sigue siendo corazón del lugar. Jóvenes que fueron ayudados años atrás ahora vuelven para ayudar a otros. El hombre que llegó con manos temblorosas destruido por alcohol, ahora coordina grupo de recuperación. La joven madre que pensó en abortar, ahora lidera programa para madres solteras. El niño abandonado, ahora adulto joven, estudiando medicina, viene cada fin de semana a atender necesitados gratuitamente. Casucha se multiplicó, no en tamaño físico, aunque estructuras adicionales fueron construidas alrededor, sino en propósito, porque cada persona que pasó por allí llevó algo consigo, esperanza, y esa esperanza se esparció como semilla en viento, germinando en corazones, transformando vidas, creando más milagros. Hay escuela pequeña ahora, para niños de familias pobres que no pueden pagar educación. Hay clínica básica, con enfermera voluntaria atendiendo 3 veces por semana. Hay taller de costura, donde mujeres aprenden oficio para sustentarse. Hay comedor comunitario, sirviendo 50 comidas diarias. Todo comenzó con mujer que aceptó vivir en lugar que nadie quería, que confió cuando no entendía, que amó cuando era más fácil cerrarse, que creyó que Dios tenía plan aunque circunstancias decían lo contrario, y Dios honró esa fe, multiplicó esa obediencia, transformó rechazo en redención, convirtió abandono en propósito, usó lo despreciado para manifestar gloria. Testimonio de Pedro, el alcohólico recuperado. Llegué a Casucha hace 7 años sin esperanza. Familia me había abandonado. Perdí trabajo, casa, dignidad. Pensé que moriría en calle, pero aquella mujer me recibió. No me juzgó, no me sermoneó, solo me amó, y ese amor me salvó. Hoy llevo 6 años sobrio. Reconstruí relación con hijos. Tengo trabajo honesto, pero más importante, encontré a Dios y ahora ayudo a otros como yo, porque si Dios me rescató a mí, puede rescatar a cualquiera. Testimonio de María, la joven madre. Tenía 19 años cuando llegué embarazada y desesperada. Padres me echaron, novio desapareció, estaba sola, pensando en cosas horribles, pero Dios me llevó a esa casucha y allí encontré familia que sangre no me dio. Aquella mujer fue más madre que mi propia madre. Me enseñó que valor de persona no depende de errores, sino de gracia de Dios. Hoy mi hija tiene 6 años, es sana, feliz, amada, y yo tengo trabajo, casa propia, propósito, todo porque alguien creyó en mí cuando nadie más creía. Testimonio de don Ramón, el anciano. Hijos me abandonaron en asilo barato, enfermeras me trataban como basura. Me escapé, preferí morir en calle con dignidad que vivir sin ella. Caminé días hasta llegar a pueblo.
Alguien me dijo sobre Casucha. Subí, aunque piernas apenas aguantaban, y encontré lo que buscaba toda vida. Alguien que me viera como humano, no como estorbo. Aquella mujer cuidó de mí como si fuera su propio padre. Me dio comida, medicina, pero sobre todo dio respeto. Voy a morir pronto, lo sé, pero moriré feliz, porque últimos años de vida fueron mejores que todos anteriores juntos. Estos testimonios son apenas muestra de cientos. Cada persona que pasó por Casucha tiene historia de dolor transformado, de rechazo convertido en aceptación, de desesperación cambiada en esperanza. Y mujer, ahora anciana, ve todo con gratitud, en profunda, no orgullo, porque sabe que nada fue por mérito propio, todo fue Dios, siempre Dios. Ella fue apenas instrumento, vaso quebrado que Dios eligió usar para derramar bendición. Pueblo que antes rechazaba Casucha, ahora la respeta. Alcalde vino hace años pedir perdón. Juzgamos mal, dijo. Pensamos que el lugar estaba maldito, pero estaba bendito, solo no teníamos ojos para ver. Iglesias de región ahora envían grupos para ayudar. Empresarios donan recursos. Universidades envían estudiantes para hacer trabajo voluntario. Porque historia de Casucha se esparció y todos quieren ser parte de milagro. Pero mujer siempre recuerda de dónde vino. Noches de llanto, días de duda, momentos en que quiso desistir y agradece hasta por esos momentos. Porque fueron esos momentos que la moldearon, que la prepararon, que la hicieron depender completamente de Dios. Si hubiera sido fácil, dice a veces, habría confiado en mis fuerzas, pero porque fue imposible, tuve que confiar en Dios, y Él demostró que es fiel. Una tarde reciente, joven periodista vino a entrevistar. Quería escribir reportajes sobre Casucha para Periódico Nacional. Hizo muchas preguntas, tomó fotos, grabó testimonios, y al final preguntó, ¿cuál es secreto? ¿Cómo logró todo esto? Mujer sonrió. No hay secreto, solo hay Dios. Yo solo dije sí, y Dios hizo resto. Pero usted debe sentirse orgullosa. Mire todo lo que construyó. No construí nada, corrigió gentilmente. Dios construyó. Yo apenas me dejé usar. Hay diferencia grande entre construir y ser usado. Uno depende de fuerza humana, otro depende de gracia divina. Periodista quedó sin palabras. Escribió reportaje que conmovió nación. Donaciones llegaron de todo país, pero mujer no cambió. Siguió siendo humilde. Siguió atribuyendo todo a Dios. Siguió viviendo simplemente, porque aprendió lección que muchos nunca aprenden, que grandeza no está en fama o riqueza, sino en fidelidad, que éxito verdadero no se mide en números, sino en vidas transformadas, que legado real no es lo que acumulamos, sino lo que sembramos en corazones. Hermanos y hermanas, llegamos al final de esta historia de transformación milagrosa, pero lecciones que deja son eternas. Primera lección que esta historia nos enseña es que Dios usa lo despreciado para manifestar su gloria. Casucha que nadie quería se volvió refugio para cientos. Lugar maldito se transformó en lugar bendito, porque cuando permitimos que Dios entre, Él transforma todo. No importa cuán rechazado seas, no importa cuán roto estés, Dios puede usarte para propósitos grandes. Segunda lección importante es que obediencia vale más que entendimiento. Mujer no entendía por qué Dios la llevó a Casucha. No tenía plan maestro, no tenía recursos, solo tenía fe. Y esa fe fue suficiente, porque Dios no busca personas perfectas, busca personas disponibles, personas que digan sí aunque no entiendan. Tercera lección es que amor genuino transforma vidas. No fueron programas sofisticados que cambiaron personas. No fueron recursos abundantes. Fue amor. Amor que recibió sin juzgar, que sirvió sin esperar retorno, que creyó cuando nadie más creía. Ese tipo de amor solo viene de Dios, y cuando fluye a través de nosotros, hace milagros. Cuarta lección es que provisión de Dios siempre llega a tiempo exacto. Hubo momentos de necesidad extrema, pero siempre, siempre Dios proveyó. A veces en último minuto,
a veces de maneras inexplicables, pero siempre a tiempo, porque Dios nunca llega tarde y nunca abandona a quienes confían en Él. Quinta lección es que el legado verdadero se construye en secreto. Mujer no buscó fama, no promocionó trabajo, no pidió reconocimiento, solo sirvió fielmente en lugar escondido, y Dios la honró públicamente, porque así funciona el reino de Dios. Lo que hacemos en secreto, Dios recompensa en público. Que Dios te bendiga abundantemente, que abra tus ojos para ver posibilidades donde otros ven imposibilidades, que ablande tu corazón para amar como Cristo amó, que te dé valentía para decir sí cuando Dios llama, aunque no entiendas, que use tu vida, aunque te sientas quebrado, para manifestar su gloria. Porque así como usó casucha despreciada para hacer milagros, puede usar tu vida, sin importar cuán ordinaria parezca, para tocar eternidad. En nombre de Jesús, quien vino a buscar y salvar lo perdido, quien transforma ruinas en palacios, quien hace milagros con lo rechazado, quien nunca desperdicia dolor y quien siempre, siempre cumple sus promesas. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video, suscríbete a Enseñanzas de Jesús para más historias transformadoras y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Comenta de dónde nos ves y escribe milagro si esta historia impactó tu corazón. Recuerda, lo que mundo rechaza, Dios redime. Lo que hombre descarta, cielo transforma. Nunca es tarde para nuevo comienzo cuando confías en Dios. Hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga grandemente, pero déjame contarte con más detalle cómo la mujer llegó a ese punto de vivir en casucha que nadie quería. Porque nadie llega a lugares así por elección simple. Hay siempre historia de dolor, de pérdida, de camino largo que llevó hasta ahí. Su nombre era Elena Martínez. Tenía 48 años cuando llegó a aquella casucha en Colina, pero vida había sido larga, llena de sueños rotos y promesas incumplidas. Nació en ciudad grande, en familia de clase media. Padre era vendedor, madre ama de casa. Tuvo infancia normal, no rica, no pobre, simplemente normal. Fue a escuela, tuvo amigas, soñaba con futuro brillante. A los 20 años conoció a Roberto, hombre guapo, trabajador, con sonrisa que iluminaba habitación. Prometió amarla para siempre, prometió construir familia hermosa, prometió nunca abandonarla. Elena creyó, porque cuando tienes 20 años y estás enamorada, crees en promesas. Se casaron después de 2 años de noviazgo. Boda simple, pero bonita. Familia feliz, amigos celebrando. Parecía inicio de cuento de hadas. Primeros años fueron buenos. Roberto trabajaba en construcción, Elena en tienda de ropa. No ganaban mucho, pero era suficiente. Alquilaban departamento pequeño. Comían simplemente, pero eran felices, o al menos Elena pensaba que eran. A los 25 años, Elena quedó embarazada. Alegría fue inmensa. Iban a ser padres, familia completa, futuro asegurado. Pero en 6º mes de embarazo, Elena perdió bebé. Complicaciones médicas que doctores no pudieron explicar bien. Simplemente pasó. Dolor fue devastador. Elena lloró durante meses. Roberto intentó consolar al principio, pero gradualmente se distanció. No sabía cómo manejar dolor, no sabía cómo ayudar. Entonces comenzó a trabajar más horas, a llegar tarde, a beber con amigos. Elena intentó quedar embarazada nuevamente, pero no podía. Médicos dijeron que daño de primera pérdida había dejado secuelas. Probabilidad de embarazo futuro era casi 0. Esa noticia rompió algo en matrimonio. Roberto quería hijos, Elena no podía darlos, y, aunque nunca dijo directamente, Elena sentía que él la culpaba, que la veía como defectuosa, como fracaso. Años pasaron, relación se enfrió, conversaciones se volvieron superficiales, intimidad desapareció. Vivían como extraños compartiendo techo. A los 35 años, Roberto confesó, tenía otra mujer más joven que podía darle hijos que Elena no podía. Quería divorcio. Elena suplicó, prometió intentar adopción, prometió ser mejor esposa, prometió lo que fuera. Pero Roberto ya había decidido. 3 meses después, divorcio estaba finalizado. Elena quedó sola, en departamento que ya no podía pagar sola.
con corazón roto que no sabía cómo reparar, con futuro que parecía vacío. Intentó continuar. Trabajó en varias tiendas, pero depresión la consumía. Llegaba tarde, cometía errores. Fue despedida de 3 empleos en 2 años. Dinero se acabó. No podía pagar alquiler. Fue desalojada. Tuvo que vender muebles para comer. Se quedó con apenas maleta de ropa y algunos recuerdos. Familia no ayudó mucho. Padres habían muerto años antes. Hermano vivía en otro país. Primos y tíos tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Dieron algo de dinero al principio, pero después dejaron de responder llamadas. Amigas que pensó que tenía, desaparecieron cuando vieron que no tenía nada que ofrecer, cuando ya no podían salir a restaurantes bonitos, cuando conversaciones se volvieron pesadas con problemas en lugar de alegres con chismes. Elena entendió dolorosa verdad. Estaba sola, completamente sola. Vivió en refugios temporales durante años, lugares donde personas sin hogar podían dormir algunas noches. Pero no eran hogares, eran apenas techos. Había reglas estrictas, horarios rígidos, cero privacidad, cero dignidad. Comenzó a buscar alternativa. Cualquier lugar donde pudiera tener espacio propio, aunque fuera pequeño, aunque fuera pobre, algo que fuera suyo. Escuchó sobre pueblo pequeño en montañas, lugar tranquilo donde vida era simple, donde tal vez podría comenzar nuevo. Juntó poco, dinero que tenía trabajando limpiando casas ocasionalmente. Compró pasaje de autobús y fue. Llegó a pueblo en tarde gris. No conocía a nadie, no tenía plan, solo esperanza vaga de que tal vez aquí sería diferente. Preguntó en tiendas si había cuarto para alquilar. Dueña, mujer mayor de ojos desconfiados, dijo, no hay nada, todo está ocupado. Pero después, mirándola con mezcla de lástima y curiosidad, agregó, hay casucha en Colina. Nadie vive ahí hace años. Dicen que está maldita. Pero si quieres intentar, adelante. No es de nadie, solo toma. Elena preguntó cómo llegar. Mujer le dio indicaciones vagas y Elena comenzó a subir. Camino era empinado, maleta pesada, piernas cansadas de tanto caminar en vida, pero siguió, porque ya no tenía para dónde regresar. Cuando vio casucha por primera vez, corazón casi se rindió. Estaba peor de lo que imaginó. Tablas podridas, techo oxidado, piso de tierra. Pero entonces recordó algo que madre le había dicho años antes, poco antes de morir. Elena, cuando vida te ponga en lugares difíciles, recuerda que Dios nunca te abandona. A veces nos lleva a valles para enseñarnos a depender completamente de Él. En ese momento, parada frente a casucha rechazada, Elena decidió confiar. No tenía muchas opciones, pero más allá de falta de opciones, sentía algo en corazón. Sensación extraña de que este era el lugar correcto, aunque todo en mente dijera que era locura. Primeros días fueron durísimos, no solo por condiciones físicas del lugar, sino por soledad, por silencio, por peso de todo que había perdido. Noche tras noche lloraba, preguntaba a Dios por qué perdió bebé, por qué esposo la abandonó, por qué familia se alejó, por qué amigos desaparecieron, por qué terminó en lugar como este, rechazada por todos. Pero gradualmente en medio de llanto comenzó a escuchar, no voz audible, sino voz en corazón, susurro suave que decía, estoy contigo, nunca te dejé, y tengo propósito para ti aquí. Elena no entendía qué propósito podría haber en casucha abandonada, pero decidió creer, decidió confiar aunque no viera camino. Y entonces encontró caja bajo tabla del piso, encontró fotografía de familia feliz, encontró cartas de fe y gratitud, y entendió, esta casucha tenía historia, había sido lugar de amor, había sido refugio antes, podría ser nuevamente. Esa revelación cambió todo. Ya no veía casucha como castigo, sino como oportunidad, no como fin, sino como inicio. Comenzó a limpiar con más propósito, a reparar con más cuidado, a orar con más fe, y poco a poco, lugar comenzó a responder, como si también hubiera estado esperando ser amado nuevamente. Primera persona que llegó buscando ayuda fue Prueba. Elena tenía apenas suficiente comida para sí misma, pero cuando vio desesperación en ojos de hombre joven, no pudo rechazarlo. Compartió lo poco que tenía,
y milagrosamente, día siguiente, vecina trajo canasta de alimentos. Hice demasiado, dijo. Pensé que tal vez necesites. Elena entendió mensaje. Cuando das, aunque no tengas, Dios provee. Segunda persona fue joven embarazada. Elena no tenía recursos para cuidar de otra. No tenía espacio realmente. Pero recordó su propia pérdida. Recordó dolor de no poder tener hijo. Y no pudo rechazar a esa joven. Cuidó de ella durante meses. Y cuando bebé nació, fue momento más hermoso de vida de Elena. Porque aunque no pudo tener hijos propios, Dios le permitió ser parte de nacimiento de vida nueva. Ese bebé se convirtió en sanidad para herida que Elena cargaba. Porque entendió, Dios no le negó maternidad, solo le dio diferente, no biológica, sino espiritual, cuidando de hijos que vida rechazó. Cada persona que llegaba era lección, cada historia era revelación. Elena aprendía que su dolor no había sido desperdicio, había sido preparación. Preparación para entender dolor ajeno, para amar a rechazados, para ser refugio para perdidos. Aprendió que cuando Dios permite valle, no es para destruir, sino para moldear, no para castigar, sino para preparar, no para abandonar, sino para acercar. Años en Casucha transformaron a Elena completamente. Ya no era mujer amarga que llegó, era mujer llena de propósito. Ya no se veía como víctima, se veía como instrumento. Cabello se volvió gris, rostro se llenó de arrugas, manos se volvieron ásperas de tanto trabajo, pero ojos brillaban con luz que no tenían antes, porque finalmente había encontrado lo que buscaba toda vida, significado. No en matrimonio perfecto que se rompió, no en carrera exitosa que nunca tuvo, no en riqueza material que nunca acumuló, sino en servir a otros, en ser manos y pies de Cristo para necesitados. Un día, años después de llegar, Elena estaba sentada afuera de Casucha mirando valle abajo. Pensaba en camino recorrido, en todo que perdió, en todo que ganó, y en ese momento vio figuras subiendo camino. Hombre de vestiduras simples, caminaba con gracia que no era de este mundo. Cuando llegó cerca, Elena lo reconoció inmediatamente, aunque nunca lo había visto antes. Era Jesús. Se sentó junto a ella. No dijo nada por momento, solo se quedó ahí, en silencio companionable. Finalmente, Elena habló. Tú me trajiste aquí, ¿verdad? Desde principio, todo fue tu plan. Jesús sonrió. Sí, te traje, porque necesitaba a alguien que entendiera rechazo, alguien que conociera dolor, alguien que pudiera amar sin juzgar, y tú eras perfecta. Pero perdí tanto, dijo Elena con lágrimas. Bebé, esposo, familia, amigos, todo. No perdiste, corrigió Jesús gentilmente. Cambiaste, cambiaste. Familia biológica pequeña por familia espiritual grande. Cambiaste hijo que no nació por cientos de hijos que encontraron vida aquí. Cambiaste comodidad temporal por propósito eterno. Elena lloró, pero no de tristeza, de comprensión, porque finalmente veía imagen completa. Veía cómo Dios había tejido todo, dolor y alegría, pérdida y ganancia, en tapiz hermoso. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué viene ahora? Ahora, dijo Jesús, continúas, porque trabajo no está terminado. Todavía hay personas que necesitan lo que solo tú puedes dar. Todavía hay almas que encontrarán a Dios a través de tu amor. Pero soy vieja, cansada, eres madura, experimentada, y yo te daré fuerza, como siempre la he dado. Y desapareció. Pero Elena sabía que no se había ido. Sabía que estaría siempre con ella, en cada persona que ayudaba, en cada vida que tocaba, en cada milagro que presenciaba. Hoy, Elena tiene 78 años. 30 años han pasado desde que llegó a Casucha. 30 años de servicio, de amor, de fe. Ya no puede hacer trabajo físico pesado, pero su presencia sigue siendo corazón del lugar. Jóvenes que ayudó ahora cuidan de ella, le traen comida, limpian Casucha, administran programas. Pero ella sigue siendo sabia, sigue siendo counselora, sigue siendo madre espiritual para cientos. Y cuando le preguntan si se arrepiente de camino tomado, sonríe. ¿Arrepentirme?
¿De qué? De vivir vida con propósito, de conocer a Dios de manera profunda, de ver milagros diariamente, de amar y ser amada de verdad. Nunca volvería a elegir este camino 1000 veces. Esta es historia de Elena, mujer que mundo rechazó, que vida quebró, pero que Dios restauró y usó para manifestar gloria en lugar más improbable, porque así funciona Dios. No necesita palacios para hacer milagros, usa casuchas, no necesita personas perfectas, usa quebradas, no necesita recursos abundantes, usa fe simple. Y cuando encuentra a alguien dispuesto a decir sí, aunque no entienda, hace maravillas que sobrepasan todo entendimiento humano. Hay otra historia importante que debo contar. Historia de Javier, hombre que llegó a Casucha hace 15 años y cuya transformación fue tan radical que merece ser contada completa. Javier tenía 32 años cuando apareció en Casucha. Venía de ciudad grande, era ingeniero de éxito, ganaba bien, tenía departamento bonito, carro nuevo, ropa de marca, pero también tenía adicción, cocaína. Comenzó recreacionalmente en fiestas. Después se volvió escape de presión de trabajo. Después se volvió necesidad. En 1902 años perdió todo. Trabajo por llegar drogado, departamento por no pagar, novia que prometió casarse, familia que dejó de responder llamadas. Terminó en calles de ciudad, viviendo bajo puentes, robando para sustentar adicción. Intentó suicidarse 2 veces. Falló ambas. Un día, drogado y desesperado, decidió salir de ciudad. Subió a primer autobús que vio, sin destino, sin plan, solo queriendo escapar. Bajó en pueblo pequeño en montañas. Caminó sin rumbo, pidió comida. Fue rechazado por todos, hasta que niña pequeña le dijo, sube a colina, hay señora que ayuda a personas. Javier subió, más porque no tenía opciones que por esperanza real. Cuando llegó, Elena estaba barriendo frente a Casucha. Ella lo miró, vio ojos rojos de drogas, vio manos temblorosas de abstinencia, vio ropa sucia de semanas en calle, vio desesperación absoluta y sin preguntar nada, dijo, entra, voy a preparar comida. Javier no podía creer. No va a preguntar quién soy, qué hice. No necesito saber tu pasado, respondió Elena. Solo necesito saber que necesitas ayuda. Y eso es obvio. Esa noche, Javier comió primera comida decente en semanas. Elena le dio ropa limpia que alguien había donado. Le preparó rincón para dormir. Y cuando él se acostó, lloró. Lloró como no lloraba desde niño, porque hacía tanto tiempo que nadie lo trataba con dignidad, que nadie lo veía como humano. Primeros días fueron horribles. Abstinencia de drogas es infierno. Javier temblaba, sudaba, vomitaba, alucinaba, quería huir, conseguir drogas, acabar con tormento. Pero Elena no lo dejó irse, lo cuidó como enfermera, le daba agua, limpiaba cuando vomitaba, oraba sobre él cuando alucinaba y lo más importante, creía en él cuando él no creía en sí mismo. Vas a salir de esto, decía. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte morir, te trajo para que vivas, realmente vivas. Después de 2 semanas, peor pasó. Javier estaba débil pero lúcido, y por primera vez en años, mente estaba clara. Elena se sentó con él. Ahora viene parte difícil, dijo. Cuerpo está limpio, pero alma necesita sanidad, y eso solo Dios puede hacer. Comenzó a hablarle sobre Dios, sobre amor que perdona, sobre gracia que restaura, sobre propósito que redime. Javier escuchaba escéptico. Dios no me quiere, decía. Hice cosas terribles, robé, mentí, traicioné a todos que me amaron. Precisamente por eso te quiere más, respondió Elena, porque Jesús vino por enfermos, no por sanos, por perdidos, no por encontrados, por quebrados, no por completos. Javier quería creer, pero años de dolor habían construido muros gruesos alrededor de corazón. Entonces Elena hizo algo que cambió todo. Le dio responsabilidad. Necesito ayuda reparando techo. ¿Puedes hacerlo? Javier dudó. No sé si puedo. Claro que puedes. Eres ingeniero. Esto es simple para ti. Era primera vez en años que alguien veía más allá de adicción, que veía habilidades, que confiaba en él. Javier reparó techo. Después arregló mesa.
Después construyó estantes. Poco a poco redescubrió que era capaz, que tenía valor, que podía contribuir, y mientras trabajaba, Elena hablaba, contaba historias de Biblia, compartía testimonios de otras personas que Dios había restaurado, cantaba canciones de fe. Gradualmente muros comenzaron a caer, corazón comenzó a ablandarse, y una noche, 6 meses después de llegar, Javier cayó de rodillas y oró. Dios, no sé si me escuchas, no sé si me quieres, pero estoy aquí, quebrado, perdido, necesitado. Si puedes hacer algo con desastre que soy tuyo. Y Dios respondió, no con voz audible, sino con paz que descendió sobre Javier como manto, paz que sobrepasaba entendimiento, paz que decía, eres mío, siempre lo fuiste, y ahora finalmente me encontraste. Javier lloró durante horas, pero no de tristeza, de alivio, de liberación, de alegría que no sabía que existía. Desde esa noche, todo cambió. Adicción perdió poder, no porque fue fácil resistir, sino porque ahora tenía razón más fuerte para vivir que razón para escapar. Se quedó en Casucha, ayudaba a Elena, aprendía de ella, crecía en fe, y después de año comenzó a ayudar a otros que llegaban con adicciones. Yo estuve donde estás, les decía. Sé que parece imposible, pero no lo es. Con Dios, todo es posible. Hoy, 15 años después, Javier coordina programa completo de recuperación. Ha ayudado a más de 200 adictos a encontrar libertad. Se casó con mujer hermosa que conoció en iglesia. Tienen 3 hijos. Vive en casa modesta cerca de Casucha. Pero cada semana vuelve para ayudar, para servir, para dar esperanza a otros como Elena dio a él. Ella me salvó vida, dice. Pero más importante, me mostró a quien puede salvar alma, y eso cambió todo. Esta es apenas una de cientos de historias. Cada persona que pasó por Casucha tiene testimonio. Cada testimonio es milagro. Cada milagro apunta a mismo Dios. Y Elena, anciana ahora pero todavía fuerte en espíritu, ve todo con gratitud profunda. No porque fue fácil, sino porque fue real. No porque tuvo recursos, sino porque tuvo fe. No porque era perfecta, sino porque era disponible. Y esa, hermanos y hermanas, es lección final. Dios no necesita perfección, necesita disponibilidad. No necesita fuerza, necesita rendición. No necesita planes perfectos, necesita corazones dispuestos. Cuando damos eso, Él hace resto. Y resto siempre, siempre sobrepasa todo que podríamos pedir o imaginar. Porque ese es quien es Dios, Dios de imposibles, Dios de milagros, Dios que transforma casuchas en palacios de esperanza, Dios que usa rechazados para manifestar gloria, Dios que nunca, nunca desperdicia dolor. Todo tiene propósito, todo apunta a Él, todo obra para bien de quienes lo aman. Esta es promesa, esta es verdad, esta es esperanza que sostuvo a Elena durante 30 años en Casucha que nadie quería. Y es misma esperanza que puede sostener a ti, donde sea que estés, en cualquier casucha que vida te haya dado. Confía, cree, obedece y observa cómo Dios hace milagros. Hay otra dimensión de esta historia que necesita ser contada. Dimensión espiritual que muchos no vieron, pero que era real. Porque en Casucha, límite entre natural y sobrenatural era delgado. Elena experimentó cosas que ciencia no podría explicar, provisiones que llegaban exactamente cuando se necesitaban sin que nadie supiera necesidad, curaciones que médicos no podían explicar, protección en momentos de peligro que desafiaba lógica, como aquella noche de tormenta severa, vientos de 150 kilómetros por hora, árboles grandes cayendo por todas partes, casas en pueblo abajo perdieron techos, pero Casucha frágil en colina, que debería haber sido primera en caer, permaneció intacta, ni una tabla se soltó, como si mano invisible la sostuviera, o como ves que provisiones estaban completamente agotadas.
no había comida, no había dinero. 7 personas dependían de Elena y ella no sabía qué hacer. Oró toda noche y en amanecer encontró canasta grande en puerta con alimentos suficientes para 2 semanas. Nadie la dejó, nadie sabía de necesidad, pero ahí estaba. O como niña que llegó con fiebre de 40 grados, convulsionando. Pueblo no tenía hospital cerca, ciudad más cercana estaba a 3 horas. Niña podría morir antes de llegar. Elena oró sobre ella durante horas y gradualmente, milagrosamente, fiebre bajó. Niña se recuperó completamente. Médicos que examinaron después dijeron que con fiebre tan alta por tanto tiempo debería haber daño cerebral, pero no había ninguno. Estos no eran coincidencias, eran intervenciones divinas, eran demostraciones tangibles de que Dios estaba presente, de que Casucha era realmente lugar santo. Y no solo Elena experimentaba esto, visitantes también reportaban experiencias. Como hombre que llegó ateo convencido, empresario rico que venía a investigar lo que llamaba fenómeno social interesante. Planeaba quedarse apenas horas para hacer preguntas. Se quedó 3 días, porque primera noche despertó a medianoche sintiendo presencia en cuarto. Vio luz, no podía explicar de dónde venía, y escuchó voz que decía, ¿por cuánto tiempo más vas a correr de mí? Quedó aterrorizado, pero también profundamente conmovido, porque supo que era Dios. Dios que había ignorado toda vida. Dios que ahora lo confrontaba. Pasó siguientes 2 días en conversaciones profundas con Elena, luchando con preguntas, confrontando dudas, y al final oró. Entregó vida a Cristo. Volvió a ciudad transformado, cerró negocios no éticos, comenzó a usar riqueza para ayudar a pobres y atribuye todo a aquellas 3 noches en Casucha. Hay algo en ese lugar, dice, presencia que no puedes negar, amor que no puedes resistir, Dios que no puedes ignorar. Historias como estas abundan. Casucha no era solo refugio físico, era lugar de encuentro espiritual, donde cielo tocaba tierra, donde Dios se hacía tangible. Elena entendía esto, no promocionaba, no exageraba, no inventaba, simplemente reconocía, Dios está aquí, y cuando Dios está, milagros suceden, no por mi poder, sino por su presencia. Y esa humildad era clave, porque en momento que hubiera comenzado a tomar crédito, en momento que hubiera comenzado a promocionarse, presencia se habría ido, pero porque siempre atribuía todo a Dios, presencia permanecía. Pueblo abajo eventualmente reconoció esto también. Líderes de iglesia que inicialmente eran escépticos comenzaron a visitar y quedaban impresionados, no por programas elaborados, no por recursos abundantes, sino por fruto genuino. Aquí vemos más transformaciones reales que en nuestras iglesias con todos recursos, admitió pastor de iglesia grande. ¿Cuál es secreto? Elena sonrió. No hay secreto, solo hay Jesús. Él es secreto, Él es poder, Él es todo. Iglesias comenzaron a enviar personas a Casucha, no para aprender técnicas, sino para experimentar presencia, para recordar lo esencial, para volver a fundamentos de fe, y personas volvían cambiadas. Pastores redescubrían primer amor, líderes recordaban que reino no es sobre programas, sino sobre personas. Creyentes recuperaban pasión que habían perdido. Casucha se volvió centro espiritual no intencional. No porque Elena buscara eso, sino porque cuando Dios se mueve, personas notan. Universidad envió investigadores. Querían estudiar fenómeno sociológico. Hicieron entrevistas, tomaron notas, analizaron datos. Conclusión oficial fue: modelo de servicio comunitario efectivo basado en relaciones interpersonales genuinas y apoyo emocional. Pero en conversaciones privadas, investigadores admitían, hay algo más, algo que no podemos medir, algo que va más allá de explicación natural. Elena leía reportes y se reía suavemente. Científicos quieren explicar a Dios con ecuaciones, pero Dios no cabe en laboratorios. Solo cabe en corazones abiertos. Impacto de Casucha se extendió más allá de región. Personas viajaban de lejos para visitar, algunos en peregrinación espiritual, otros buscando sanidad, otros simplemente curiosos, y Elena los recibía a todos igual,
con amor, con gracia, con verdad. No importaba si venían en carros lujosos o a pie, no importaba si vestían bien o mal, no importaba si eran educados o analfabetos. Todos eran bienvenidos, todos eran amados, porque ella había aprendido lección que Iglesia a veces olvida. Dios no hace acepción de personas, y nosotros tampoco deberíamos. Un día llegó obispo importante, con comitiva grande, carros negros, trajes caros, actitud de quien espera ser tratado con reverencia especial. Elena lo saludó como saludaba a todos. «Bienvenido, hermano. ¿Tienes hambre? Acabo de hacer sopa». Obispo quedó desconcertado. Esperaba honores. Recibió simplicidad. Esperaba ceremonia. Recibió autenticidad. Pero esa sencillez lo desarmó. Bajó defensas. Quitó máscaras. Y por primera vez en años pudo ser simplemente humano buscando a Dios. Se quedó 2 días. Comió comida simple. Durmió en rincón de casucha. Conversó con exadictos, excriminales, exrechazados. Y cuando partió, estaba diferente, menos orgulloso, más humilde, menos religioso, más espiritual. «Vine a bendecir», dijo a Elena, «pero fui bendecido. Vine a enseñar, pero aprendí. Vine lleno de posición. Vuelvo vacío de ego, pero lleno de Dios». Estas transformaciones eran testimonios reales de lo que sucedía en Casucha. No magia, no manipulación, solo presencia pura de Dios manifestándose en lugar consagrado a Él. Y Elena, instrumento humilde, continuaba, envejeciendo en cuerpo, madurando en espíritu, profundizando en fe, expandiendo en amor. Años siguientes trajeron más desafíos, como cuando gobierno quiso regularizar Casucha. Inspectores vinieron con códigos de construcción, regulaciones de salud, requisitos legales. «Esto no cumple estándares», dijeron. «Tendrá que cerrar o hacer reformas costosas». Elena no tenía dinero para reformas, pero tampoco quería cerrar. ¿Qué pasaría con personas que dependían de ese lugar? Oró y comunidad respondió. Arquitectos donaron servicios, constructores donaron tiempo, proveedores donaron materiales. En 3 meses, Casucha fue renovada completamente, pero conservando carácter, conservando alma. Inspectores volvieron, quedaron impresionados. «Nunca vimos comunidad unirse así», admitieron. «Generalmente nadie quiere ayudar en casos como estos». Elena sonrió. Cuando amor es real, personas responden, porque todos queremos ser parte de algo significativo. Renovación atrajo más atención. Medios llegaron. Reporteros querían historias dramáticas, querían ángulo sensacionalista, pero Elena no cooperó. «Esto no es sobre mí», decía, «es sobre Dios, y Dios no necesita publicidad». Algunos se frustraron, pero otros entendieron, y escribieron artículos respetuosos que capturaban esencia sin explotar. Uno de esos artículos llegó a hombre en ciudad lejana, hombre rico que había perdido a hijo por drogas. Hijo murió solo en calle, y padre se culpaba. Leyó sobre trabajo de recuperación en Casucha, sobre Javier y otros que habían sido salvos, y lloró, porque hijo podría haber sido salvado también si hubiera encontrado lugar como este. Decidió hacer algo. Donó $500,000 para crear fondo permanente, fondo que aseguraría que Casucha pudiera continuar trabajo indefinidamente. «No puedo salvar a mi hijo», escribió en carta a Elena, «pero puedo ayudar a salvar a hijos de otros, en memoria de mi hijo, en esperanza de que su muerte no fue en vano». Elena usó dinero sabiamente. No construyó edificios grandes, mantuvo simplicidad, pero creó estructura sostenible, salarios pequeños para algunos trabajadores clave, fondo de emergencia, recursos confiables y trabajo. Creció, no explosivamente, gradualmente, orgánicamente, de manera sostenible. Hoy hay 5 casuchas satélites en región, cada una dirigida por alguien que fue transformado en casucha original, cada una operando con mismo espíritu de amor incondicional. Hay red de apoyo, iglesias colaborando, negocios donando, familias voluntarias, comunidad completa involucrada. Y todo comenzó con mujer quebrada que dijo sí a Dios.
el lugar que nadie quería. Esta es lección final. Y más importante, no necesitas ser perfecto para ser usado. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas recursos abundantes. Solo necesitas corazón dispuesto. Cuando das eso a Dios, Él toma tus quebranturas y hace mosaicos hermosos. Toma tus pérdidas y crea legados. Toma tus valles y planta jardines. Elena perdió bebé, pero ganó cientos de hijos espirituales. Perdió esposo, pero ganó familia enorme. Perdió casa, pero ganó hogar para multitudes. No cambiaría nada, porque entiende ahora lo que no entendía entonces. Dios no desperdicia nada. Cada lágrima tiene propósito, cada dolor tiene destino, cada pérdida prepara para ganancia mayor. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes en profundidad de alma, ya no vives en amargura por pasado. Vives en gratitud por presente y esperanza por futuro, porque sabes que Dios está escribiendo historia que comenzó antes que nacieras, historia que continuará después que partas. Historia donde tú eres capítulo importante pero no único. Y ser parte de esa historia divina, ser usado para propósitos eternos, ser instrumento en manos de Creador del universo, eso es privilegio mayor que cualquier cosa que mundo puede ofrecer. Eso es lo que Elena descubrió en Casucha que nadie quería, y es lo que tú también puedes descubrir, donde sea que Dios te plante, sin importar cuán rechazado parezca el lugar, porque Dios especializa en convertir rechazos en redenciones, en transformar maldiciones en bendiciones, en usar lugares y personas que mundo descarta para manifestar gloria que cielo celebra. Esta es promesa, esta es verdad, esta es esperanza que sostiene no solo a Elena, sino a todos que eligen confiar cuando no entienden, obedecer cuando no conviene, amar cuando cuesta y servir aunque nadie aplauda. Porque al final no es aplausos de hombres lo que importa, es bien hecho, siervo bueno y fiel, de Dios lo que cuenta. Y Elena, junto con cientos que tocó, escuchará esas palabras, no por perfección, sino por fidelidad, no por éxito mundano, sino por obediencia radical, no por acumulación, sino por rendición total, que tú también puedas escucharlas, que tu vida también cuente para eternidad, que tus rechazos también se vuelvan redenciones, en nombre de Jesús, quien usó cruz, máximo símbolo de rechazo, para traer salvación al mundo. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, permítanme hablarles directamente a ustedes que han llegado hasta final de esta historia. Si estás pasando por valle oscuro, si vida te puso en lugar que no elegiste, si te sientes rechazado, olvidado, abandonado, escucha, tu historia no terminó. Dios tiene propósito para ti exactamente donde estás. Elena no eligió Casucha. Vida la llevó allí a través de serie de pérdidas dolorosas, pero en lugar rechazado encontró propósito más grande que cualquier cosa que había imaginado. Tal vez hoy estés en tu propia casucha, tal vez sea enfermedad que no pediste, trabajo que perdiste, relación que se rompió, sueño que murió, rechazo que sufriste. Y tal vez estés preguntando, ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué permitió esto? Te digo lo mismo que Jesús dijo a Elena cuando apareció en Colina. Te traje aquí porque tengo propósito, porque necesito a alguien que entienda dolor, alguien que pueda amar sin juzgar, alguien que sea instrumento de mi gracia. Tu dolor no es desperdicio, es preparación. Tu rechazo no es fin, es inicio. Tu valle no es castigo, es universidad donde aprendes dependencia total de Dios. Y cuando aprendes esa lección, cuando realmente la aprendes, Dios te usa de maneras que nunca imaginaste. Mira a Elena, mujer de 48 años, divorciada, sin hijos, sin recursos, sin esperanza aparente. Mundo la había descartado, pero Dios apenas comenzaba con ella. 30 años después, a sus 78 años, ha tocado miles de vidas. Ha sido madre para cientos. Ha visto milagros que medicina no puede explicar. Ha sido instrumento de Dios para traer cielo a tierra. Todo porque
Dijo sí en momento de mayor quebrantamiento. Todo porque confió cuando no entendía. Todo porque sirvió aunque no tenía. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas recursos que Elena no tenía. No necesitas perfección que ella no tenía. Solo necesitas disposición que ella tuvo. Di sí a Dios hoy, donde sea que estés. En cualquier casucha que vida te haya dado, di sí. Y observa cómo Dios toma tu rechazo y lo convierte en redención. Cómo toma tu pérdida y la transforma en legado. Cómo toma tu valle y planta jardín que bendecirá a generaciones. Porque ese es quien es Dios, especialista en imposibles, maestro de transformaciones, rey que usa rechazados para manifestar gloria. No importa tu edad, Elena tenía 48 cuando comenzó, Javier tenía 32. Algunos que llegaron tenían 70, otros 15. Dios no mira edad, mira corazón disponible. No importa tu pasado. Javier era adicto, Pedro alcohólico, María madre soltera desesperada. Todos tenían pasados rotos, pero Dios escribe futuros nuevos. No importa cuán bajo hayas caído. Algunos llegaron a Casucha habiendo tocado fondo absoluto, sin hogar, sin esperanza, sin razón para vivir, pero encontraron a Dios que levanta caídos. Y no importa cuán rechazado te sientas, Casucha misma era rechazada, maldita, según pueblo, pero se volvió lugar más bendito de región, porque Dios habita en lugares humildes. Entonces hoy te hago invitación que Elena hace a cada persona que llega a Casucha, invitación que Jesús hace a ti. Ven como estás, con todo tu quebrantamiento, con todas tus fallas, con todos tus rechazos. Ven y déjame mostrarte que tengo propósito para ti, que no te olvidé, que nunca te abandoné, que siempre, siempre he estado aquí, esperando que abrieras corazón. Esa es invitación, esa es promesa, esa es esperanza. ¿La aceptarás? Elena lo hizo. Y mira lo que Dios hizo. No porque ella era especial, sino porque Dios es fiel. El mismo Dios que transformó Casucha rechazada en refugio de esperanza puede transformar tu vida rechazada en testimonio de gloria. El mismo Dios que proveyó para Elena en momento exacto puede proveer para ti. El mismo Dios que sanó a enfermos en Casucha puede sanarte a ti. El mismo Dios que liberó adictos puede liberarte a ti. El mismo Dios que restauró familias puede restaurar la tuya, porque Dios no cambia. Es mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que hizo en Casucha, en Colina, puede hacer en tu vida hoy. Solo requiere tu sí, tu rendición, tu confianza. ¿Se lo darás? Historia de Elena no terminó. Continúa cada día mientras ella sigue sirviendo a sus 78 años. Continúa en Javier, que ahora lidera recuperación. Continúa en María, que ahora ayuda a madres solteras. Continúa en cientos que fueron tocados y ahora tocan otros. Y tu historia también puede continuar, puede transformarse, puede convertirse en testimonio que inspire generaciones. Todo comienza con decisión hoy, decisión de confiar, de creer, de obedecer, de servir, de amar. Decisión de ver Casucha no como maldición, sino como oportunidad. De ver rechazo no como fin, sino como inicio. De ver valle no como sepultura, sino como jardín esperando florecer. Toma esa decisión, hoy, ahora, en este momento, y después observa cómo Dios, que especializa en convertir cenizas en belleza, luto en alegría, desesperación en danza, toma tu vida y hace milagro, porque ese es quien es Él, Dios de segundas oportunidades, Dios de nuevos comienzos, Dios de transformaciones radicales, Dios que nunca desperdicia dolor, Dios que siempre cumple promesas, Dios que está contigo ahora mismo, donde sea que estés, en cualquier casucha que vida te haya dado. Confía en Él, cree en Él, ríndete a Él y prepárate para milagro que cambiará todo. En nombre de Jesús, quien transformó cruz en victoria, muerte en vida, rechazo en redención. Amén y amén. Antes de despedirnos, quiero recordarte algo crucial. Esta no es solo historia de Elena, es historia de todos nosotros, porque todos, en algún momento, hemos estado en casuchas que no elegimos. Todos hemos sido rechazados, todos hemos sentido que vida nos puso en lugares imposibles, pero también todos tenemos mismo Dios que Elena tuvo, mismo Dios que provee, que transforma,
que redime, que nunca abandona. Y ese Dios está esperando que abras puerta de corazón, que lo dejes entrar, que confíes en su plan aunque no lo entiendas. Cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, descubrirás lo que Elena descubrió, que lugares más rechazados pueden volverse más bendecidos, que momentos más oscuros preceden amaneceres más gloriosos, que Dios realmente hace todas las cosas nuevas. Esa es promesa, esa es esperanza, esa es verdad que sostendrá a través de cualquier valle. Cree, confía, obedece y vive milagro que Dios tiene reservado específicamente para ti.